Bueno. La segunda noche en la tranquera esperamos a las 12, mientras conversábamos y evaluábamos el viaje. Cuando a las 0 horas y 2 de julio, una luz destelló en el camino a unos 300 metros de la 4:48 p.m. Fue breve, Estamos en pero la nos segunda alertó y tranquera del desplegamos barrial las cámaras para esperar una y segunda estamos medimos oportunidad. las microondas Y donde a eso figura de las 0:50 -1 en azul, reapareció. 0,5 Prismáticos en eran verde, varias ¿no? luces. En total Sí, 5 cuando que llega estaban uno del sobre el verde, suelo del camino como y se si movían nada, a todo está- su ancho, está levantándose, Hasta bien entrado el poniéndose siglo unas XX. delante de Las otras, rarezas como luminosas si organizaran habían un juego permanecido juntas. ignoradas. Todo les Bueno, perdón Daniel. Muy buenas tardes a todos. No sé qué toqué y arrancó todo junto menos lo que tenía que empezar. Bueno, Dani, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que se van sumando. Hoy tenemos, la verdad, un gran programa con dos invitados de lujo, como es Daniel López y Diego Escolar. Bueno, Dani, muy buenas tardes. No te voy a esperar más. Bueno, está bien. Gracias, Esteban. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en el programa. Hoy, bueno, intentando hacer algo especial, sobre todo por la presencia de Diego Escolar, que se va a sumar ahora en un ratito a la conversación. Yo voy a aprovechar este tiempo que tengo, porque la intención original del programa era hablar sobre el proyecto Aproximación, que es el que está encarando nuestro grupo, junto con Esteban, con Andrés Segovia, con Carlos Vales, con Gustavo Cía, con Elizabeth. Este, estamos, bueno, todo el grupo, ¿no? No quiero olvidarme de nadie. Un trabajo esencialmente de campo, motivado por el tema de las luces. Preparé, en realidad, para explicarlo mejor, preparé un video. Tuve mis dificultades para preparar un video porque tengo una computadora bastante viejita y el programa de edición de videos me falló, no lo pude corregir a tiempo. Entonces ustedes van a ver en dos de los videos justamente que aparecen unos carteles blancos como escritos en chino, unos carteles rojos, perdón, como escritos en chino, pero que en realidad son imágenes que el procesador no resolvió, no tomó y quedó eso. Pero bueno, más allá de que también el micrófono, espero que se me escuche bien, lo oí con dificultades, pero bueno, la intención es dar una apoyatura argumental al trabajo que vamos a hacer, se va a explicar solo, lo vamos a ir desarrollando en este primer tramo del programa y espero que sea del agrado de todos ustedes y que por supuesto se sumen para colaborar porque es una investigación de campo ambiciosa y sus motivos lo son más y van a entender a qué me refiero cuando empiecen los primeros minutos de este trabajo que preparé con alguna dificultad, sepan disculpar. Bueno, Esteban, yo Bien, saludo a toda la gente del chat, así que bien, me gustaría saber quién está porque no puedo leer nada. bien. Ya te digo rápidamente. Estaba Ana Gamas, Carmen Céspedes, Andrés Segovia, Café Fológico Rosario, bueno, Roti Arata, moderadora, está bien Gladys Espinosa, Elizabeth Santana, Kinshi Oshiro, Mati K9 Dog Trainer, Marcela Varas, Alejandra Costa, Juan Pablo Gómez, Cristian Rowe, Diego Escolar, ahí está saludando también. Y bueno, y hay algunos más todavía que también se están sumando. Así que, bueno, si te parece, a tus órdenes. Yo quiero decir algo antes de pasar el video. Yo sé que mucha gente tiene preguntas por Diego
por favor que las formule ahí en el chat. Bueno, y los amigos que tienen mi número de teléfono, pásenmelas por el chat, para ir justamente apilando esas preguntas, y cuando tengamos a Diego ya listo, vamos a comenzar una conversación que va a estar basada justamente en las preguntas que le hagamos. Así que pido a todos que participen, ¿eh? No es que nos faltan preguntas a nosotros, pero esto es un programa para que todos participemos. Y creo que la experiencia de Diego Escolar más o menos la conocen todos, ¿no? Y su categoría de antropólogo. Así que bueno, ya estamos listos. Presten atención, y bueno, lo único que te voy a pedir, Esteban, como hay carteles con escritos, con letras, para que se vea bien, a ver si podemos ampliar el rango del video para que todos lo vean, ¿no? Bien, ahí voy a... Así que, bueno, perfecto. Dejo la técnica en tus manos. Bueno. Y gracias a todos por participar, ¿eh? Hasta bien entrado el siglo XX, las rarezas luminosas habían permanecido ocultas, ignoradas o camufladas por las interpretaciones que crearon en su entorno un cerco de desinterés, apenas visible en los mitos, en las poco creíbles historias de campo o el animismo rural inclinado a la fantasía que deformaba fenómenos meteorológicos y telúricos acudidos sin mayor compromiso. Ese velo oscuro duró miles de años, hasta que la irrupción de los ovnis, en gran medida, los incluyó y señaló como parte de su misterio, y las primeras fotografías de la extrañeza sorprendieron a la población y desenterraron del terreno de las leyendas y las alucinaciones unos de los misterios más grandes de la humanidad. A comienzos de 1973, una serie de observaciones de luces inexplicables que se centró en el pueblo de Piedmont, Missouri, promovió una investigación de carácter científico iniciado por el profesor de física Harley Rutledge de la Universidad del Estado de Missouri. Despertada su curiosidad, Rutledge visitó el pueblo y vio con sus propios ojos 12 misteriosas luces en el cielo. El resultado eventual de su experiencia fue un estudio de 7 años de duración que se inició en 1973 y en el que participaron un total de 40 científicos, ingenieros, estudiantes y otras personas ajenas a la universidad, empleando un equipo valorado en alrededor de $40,000. Todo lo que David Hacker había usado en la reserva de Yakima para investigar luces similares y más aún. El proyecto de identificación comenzó en abril de 1973, registrando varios cientos de horas de tiempo de observación. Este fue el primer estudio científico de campo ovni capaz de monitorear los fenómenos en tiempo real, lo que permitió a Rutledge calcular la velocidad, el rumbo, la posición, la distancia y el tamaño real de los objetos. La observación del cielo nocturno despejado
a menudo revelaba pseudoestrellas, luces estacionarias camufladas por constelaciones. Algunos objetos parecían imitar la apariencia de aviones conocidos. Otros violaron las leyes de la física. El descubrimiento más sorprendente fue que, en al menos 32 ocasiones registradas, el movimiento de las luces se sincronizó con las acciones de los observadores. Parecían responder a una luz que se encendía y apagaba, y a mensajes verbales o de radio. Los resultados finales de este proyecto se documentaron en el libro de 1981, Proyecto Identificación, que se considera el primer estudio científico del fenómeno ovni. Rutledge, al comentar, dijo: «Hubo algo más que la medición de las propiedades físicas de los ovnis por parte de observadores desapasionados. Una relación, un conocimiento se desarrolló entre nosotros y la inteligencia del ovni. Se jugó un juego». Rutledge ha dicho que las luces de origen geológico no pueden haber constituido más del 1% de los avistamientos de Piedmont. Luego, a principios de los 80, en un pueblo en el valle de Hess, al norte de Noruega, se convertiría en el nuevo escenario de las luces. Esta vez la iniciativa vendría de un asistente en la Facultad de Ciencias de la Computación en Noruega y desde 1993 director del proyecto Hessdalen, cuya tarea principal es averiguar más sobre las misteriosas luces del valle de Hessdalen. Erling Strand tenía la responsabilidad de la parte científica y técnica de los trabajos de campo, que se llevó a cabo entre 1984 y 1985. En 1998 se puso en funcionamiento una estación automática en el valle. Desde 2002 hay campamentos de ciencias en Hessdalen, donde los jóvenes estudiantes pasan una semana en el valle en busca de fenómenos aéreos no identificados, PAU, equipados con gran cantidad de instrumentos. Los resultados de esta búsqueda son formidables. Con la utilización de telemetría especial como nunca antes se había contado en un relevamiento civil. Cientos de fotografías y filmaciones, mediciones de todo tipo, aún no han podido explicar la naturaleza del fenómeno y ha conmocionado a muchos científicos frente a nuevos desafíos en el conocimiento y la realidad. Hessdalen está cargado de fallas, pero los investigadores del proyecto no registraron actividad sísmica mientras estuvieron allí. Resulta curioso que los participantes de 3 proyectos similares sintieran que no solo estaban observando a los ovnis, sino también interactuando con ellos. Se informó sobre objetos que parecían reaccionar al hecho de ser observados con largavistas o telescopios, o a que se los iluminara. A veces los misteriosos objetos hacían destellar sus propias luces en aparente respuesta, o desaparecían en forma súbita, como si no les gustara ser examinados. Hasta se dijo que algunos de los ovnis parecían conocer, tal vez por haber interceptado mensajes radiales o a través de la telepatía, los horarios de los observadores. Aunque el fenómeno no ha sido resuelto, y aún flota cierto prejuicio cuando se asocia las luces con la palabra inteligencia, quienes buscamos respuestas en el mismo sentido, tomamos estas impresiones para validar lo que la gente comenta tras sus experiencias, que hay algo vivo en las luces, que existe un grado superlativo de conciencia en ellas, que saben del observador, que tienen conciencia de su presencia, que pueden leer el pensamiento. Y estas conclusiones crean un lazo que ha terminado de unir a campesinos, pilotos, físicos, psicólogos, militares y observadores desapasionados a lo largo del mundo.
La pregunta es, ¿se puede establecer algún tipo de comunicación? En este registro de video observamos el encuentro con fenómenos luminosos en el mar de Perú, donde se hace un intento de emitir señales de láser para obtener una respuesta. Observemos con atención. Que nos estábamos despidiendo y tenemos la presencia acá de esta luminosidad muy intensa. Hoy eso está en el agua. En el agua. Estamos viendo que hay unas luces que están apareciendo en el agua, sobre el mar. ¿Quién tiene el láser? Acá está. Acá está, acá está. Ahí están encendiendo. Uy, no, la acabo de ver. Ahí está. Pero parece... Oh, ¿eso? ¿Qué tipo de luz es esa? Mira, esas podrían ser embarcaciones. No, pero Ve. así, con tanto destello. Pero están destellando muy fuerte y están definitivamente sobre el mar. Y parece que están respondiendo cuando se les está apuntando con el láser. Mira, ese tipo de eso. luces. Es como si fuese una flor de luces. Son cinco luces, ¿no? Ahí está la esfera también. Una, dos, si fuesen unas cinco luces. ¿Es diferente? Está organizada, Sí. Ahí está la esfera. Ya se ha vuelto a prender. Opiniones, Martín, ¿qué es lo que estás viendo tú que tienes ahora la cámara infrarroja? Bueno, lo que está en el océano ahí sigue. Ha vuelto a aparecer la luz, sí. La luz en el océano. Y ahora lo que nos llama la atención es esto que está en un extremo de la playa. Ajá, ese como juego de luces que prenden. Sí. Incluso yo estoy ahorita dando el celular sin la cámara infrarroja, pero es así. Igualmente se puede ver. Eso es embarcación que parece que tiene la luz conforme en este momento Masaru está ahí está, pues enfocándoles con su láser. ¿Ve? Mira. Qué rara esa luz, ¿no? A ver, Masaru. Está grabando. Para que sea un barco, qué raro que estén siguiendo de esa manera tan errática, tan extrema. Ah, préstame el láser. O sea, eso no es láser porque si no viniese hasta acá. Sí, sí. Préstame el láser, ¿lo tienes ahí? Mira, y cuando tú apuntas con el láser es como que la luz se volviera más, ¿no? Más fuerte. Sí. Y respondiendo. Reacciona al láser, en verdad, sí. Sí. Claro. Devuelve. Sí, devuelve la luz. Uy. Hasta ahora la toma el 14 de diciembre. Se apaga. Pero sí, o sea, hay una interacción de... Sí, hay una interacción. Mira, Martín, qué hermoso. Pero yo veo como que barre el cielo, o sea... Sí, barre, sí. Ahí con el infrarrojo se ve distinto. Sí. Inclusive se ve potencia. Mira. Mira, A ver, te la devuelvo, Martín. mira. Fascinante. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! Mira. Martín, toma. Estás filmando, Martín. Claro. El ar llega a ser tan potente que se nota. Mira. Inclusive la gente está saliendo ya. Sí, la gente de allá ya lo notó y están saliendo con sus linternas a ver qué es lo que ocurre.
Un intercambio de estímulos es posible. Dada la reiteración de respuestas luminosas y verbales que sugieren la utilización de alguna técnica sofisticada o un lazo perceptivo, experimentar un contacto de estímulos es altamente probable. Todo el conocimiento acumulado hasta hoy que se ha podido documentar nos dan algunas certezas importantes para iniciar la tarea. 1. Las luces aparecen en todo el mundo, en distintos tipos de suelo y paisajes. 2. Las luces en su mayoría son de carácter superficial y se elevan poco del suelo. Esto da cierta precisión a su búsqueda. 3. Las luces son altamente territoriales. Están asociadas justamente a territorios específicos, especialmente puntos de un paisaje muy demarcados. Un molino, una tranquera, una franja de camino, una montaña o un lugar destacado. 4. Las luces se manejan en franjas horarias definidas. Por lo general aparecen luego del crepúsculo hasta el amanecer, pero hay casos de luces diurnas. 5. Se reconocen dos tipos de luces territoriales: las que aparecen a distancia del observador y las que se acercan en interacción con él. De estas luces que persiguen e interactúan se reconocen los lugares con más chances de verlas y establecer un estímulo mutuo. 6. Según los lugares, las luces están asociadas a factores climáticos específicos o meses del año. 7. Existe una correspondencia más o menos regular entre la distancia relativa y el tamaño. Mientras más grandes son, más lejanas. Mientras más pequeñas, puede haber mayor acercamiento. Estas son coordenadas simples que permiten al investigador ubicar y diferenciar territorios de experimentación, con la intención de practicar y poner a prueba métodos de interacción que puedan evolucionar a un diálogo más complejo si de verdad hay una inteligencia detrás del fenómeno luminoso. El proyecto Aproximación es una iniciativa de la investigación de campo en pos de aportar experiencias y conclusiones que sirvan de guía a personas comprometidas, que busquen un nuevo sentido a la palabra contacto, asomándose a las playas de un océano de conocimiento. Es posible hacerlo. Nosotros hemos comenzado. Durante el 2020 planificamos un trabajo de relevamiento telefónico que nos diera un panorama actualizado y certero del movimiento ovni, y de allí extraer zonas con casuística de luces. Gracias a la colaboración de un gran número de personas, la tarea arrojó más de 50 puntos entre varias provincias con casos de luces, incluyendo a la zona central de Chile. Pero la provincia con referencias positivas resultó Río Negro. Y tras un descenso en los niveles de la pandemia, elegimos relevar 6 de los 15 puntos señalados como los más prometedores. Resultaron ser el cañadón de Caitacó, al sur de Villa Regina, Cerro Policía, Balcheta, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana y Sierra Grande. Los primeros contactos fueron con la policía, quienes recorren los pueblos en distintas horas y toman contacto con los pobladores para conocer de su situación y vivencias. Gracias a las policías provinciales, tuvimos casos de primera mano y la confirmación de un crecimiento en la actividad en todo 2020. Lucas y Roy son agentes en Cerro Policía y conocedores de las múltiples experiencias allí registradas. En nuestro tercer viaje a la zona, nos pintaron un panorama completo con sus propias experiencias que fueron coincidentes con las nuestras. Durante nuestra última vigilia en el camino del Barrial,
nos guiaron por una recorrida nocturna mostrando parajes donde cosas extrañas sucedían. Lo mismo ocurrió con el agente Montanari, que vive en las afueras de Sierra Grande. Una experiencia conmovedora. El horizonte y veo una luz, una estrella. ¡Wow! Digo, Venus, pero ¿cómo puede ser Venus? No da por el horario, no te da, a no ser que esté amaneciendo. Y miro hacia atrás y veo a Venus allá atrás. Y digo, no puede ser. El año pasado se vio que estaba Júpiter y Saturno. Claro, ahora todavía, o Marte, se saben ver esa conjunción. Pero no era una. Entonces veo que la esfera se movió hacia arriba del horizonte, en los cerros, que ahora lo van a ver ustedes, y se desplomó. Y cuando se desploma, claro, me quedo así, y no cayó, y empezó a moverse para todo, a una velocidad. Yo creo que debe haber agarrado, debe haber agarrado, no sé, por decirte un ejemplo, 500 metros en... No creo que ni el F-22 Raptor, ni el Su-57 ruso, ni ningún supercaza pueda hacer esa maniobra y esa velocidad. Ni el mejor helicóptero tampoco. O sea, oscilaba de un lado hacia el otro. El tema fue cuando vi más o menos, yo no tenía que tener una visión cuando se fue para atrás, que sería al este, y se venía hacia mí. O sea, como que se venía hacia, no sé si hacia mí, pero sí a la posición donde estaba el par. Y ahí me asusté. De tocar el arma, no le iba a tirar, no iba a hacer nada, ¿no? Pero la empuñadura. Por la seguridad, porque por ahí uno busca la... Es como el piloto de Malina que dice, yo le tiraba las bombas, pero le tiraba cañones porque eso me daba seguridad, me acordaba de eso, mirá la locura mía, ¿no? Yo agarré y digo, pero ¿qué voy a hacer con esto? Digo, me van a agarrar a pistola para acá de eso. Para no decir la mala palabra, claro. Entonces digo, nada, pará. Y ahí fue que lo llamé llorando, porque mirá, estaba asustado, después... Y me agarró el mareo, y me caigo, abro la puerta y me caigo. Y digo, si a mí se me baja la presión o me pasa algo, ¿qué hago? Claro, o sea, ¿quién me rescata acá? Porque ¿cómo hago? ¿Cómo hago para una baja de... Te puedo agarrar un pico de presión o un pico diabético? No sabes. Eso se me cruzó todo eso en la cabeza. Se me pasa. Entonces, me voy, vuelvo. Me voy ahí nomás y vuelvo, ¿no? Y ahí empecé a tranquilizarme y empecé a mirar y digo, bueno, vamos a disfrutar. No me va a pasar nada, vamos a disfrutar. Me bajé del auto y lo voy a filmar. Lo voy a filmar para que alguien que está interesado en el tema puedan ver a ver qué es. Yo no creo que nadie sabe qué es, pero tenemos más o menos, sabemos que es un objeto no identificado. Y bueno, después veo uno así, el otro, o sea, dos en el oeste, en el este, para la playa, o sea, para Punta Colorada. Era la bola blanca, el otro azul, rojo, blanco, azul, rojo, azul, blanco, perdón. Y para el lado de Sierra Grande, otro más, y para el otro lado, otro más. O sea, eran 4. Claro. Y pasó mucho tiempo y había sido hasta las... Bastante. Y te dije la otra vuelta un horario, debe haber sido hasta las 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, que eso se siguió moviendo así, era algo que... Y por eso tomé punto de referencia la ruta, para que veas que los vehículos pasaban y que no era algo trucho, porque por ahí, viste, y saco una foto, también saqué una foto, a la pura, no te puedo decir... Estos pueblos históricamente concentran abundante casuística, que se proyectaban a 2021 como reiteración de los usos y costumbres de las luces, y esas conclusiones encadenan cada testimonio con el siguiente, sus constantes y conductas, alimento para fortalecer su extrañeza e intencionalidad. El primer relevamiento lo realizamos en un paisaje de estepa de grandes dimensiones, con una profundidad visual de unos 40 kilómetros entre el cañadón del Caitacó y el resto del valle. Allí Andrés Segovia, Esteban Lingeri y yo, Daniel López, nos encontramos casualmente con nuestro primer testigo, Miguel, que confirmó la actividad de la región. Luces extrañas que seguían a las personas, destellos de colores que desafiaban a los observadores, entre ellos su hermano, que persiguió
una de esas luces con motocicleta y nunca la alcanzó a pesar de su velocidad. Comenzaban su actividad casi siempre a las 21 horas y allí, sobre el borde de la meseta, estuvimos esperándolas. Por un hecho inexplicable, la cámara de fotos y la de video se descargaron completamente antes de la hora señalada y tuvimos que enfrentarnos a una seguidilla de destellos multicolores que durante 90 minutos se encendieron y apagaron en una región desértica, hasta que el último destello salió de la tierra muy cerca nuestro y se elevó en un aleteo recto hacia el cielo de un color verde pálido. Fue conmocionante. Nuestra segunda visita al punto durante junio, viajamos dos, Esteban y yo. Habíamos llevado algún instrumental, entre ellos un detector de microondas y un láser. Apenas llegamos, el detector captó una irradiación constante en la meseta, casi en lo máximo que podía registrar. Comenzaron su desfile. Refugiados en la camioneta tuvimos que conformarnos con observar y tomar nota de lo que acontecía. Por lo menos 10 luces se encendieron en el lapso de una hora, que brillaban no más de 4 minutos cada una, como si siguieran un patrón temporal. Cuando su actividad cesó, una luz más lejana y hacia el oeste se encendió a mucha distancia. Se movía lentamente hacia ambos costados y en un momento subió y bajó en línea del horizonte. Es entonces que tomamos la decisión de estimular con láser, pero tentados por los comentarios, decidí hablarle. No terminé de decir: amigos, si me entienden, acérquense, que la luz destelló fuertemente, se agrandó y tomó un color rojo intenso, y luego se consumió. No habíamos salido de nuestro asombro cuando una segunda luz apareció más a la izquierda, pero esta vez usamos el láser por unos segundos hasta apuntar bien, y al momento exacto de dar con el fenómeno, ésta repitió la apariencia, se agrandó, destelló en rojo por unos segundos, la luz pareció temblar y luego se reabsorbió, literalmente. Solo en la tercera expedición logramos fotografiar el fenómeno, esta vez más estáticos, sobre el cañón del Caitacó. Estas son algunas imágenes obtenidas que mandamos a revisar sin obtener una explicación. Se trata de luces a más de 11 kilómetros de distancia hasta los 30. Debían tratarse de objetos o cuerpos voluminosos cuyas luces no destellaban como las normales.
El detector de microondas captó mucha actividad, pero en intervalos, primero bajos y luego de forma creciente, como si la energía desplazada fuera absolutamente irregular y asociada a la aparición de luces. Durante esas 3 expediciones también visitamos Cerro Policía, especialmente la segunda tranquera del Camino del Barrial, a unos 12 kilómetros del pueblo. Esa tranquera es central en la actividad, porque casi siempre luces blancas o un par de luces rojas se ponen sobre ese paso y duran varios minutos hasta desaparecer o hasta que alguien se acerca. No hubo poblador que nos señalara ese punto como el más álgido de Cerro Policía, especialmente en las noches templadas y no muy frescas, aunque su actividad puede correrse hasta el invierno. Las tranqueras parecen ser un escenario recurrido por las luces de la región, porque a 10 kilómetros hay otras donde las luces se posan y se dejan ver a partir de la medianoche hasta las 2 de la madrugada. Un poblador sonrió cuando le dijimos que buscábamos las luces malas, pero al final nos dio una advertencia. Tranquilos, dijo, que si ustedes buscan la luz mala, ella los va a encontrar. Se posan y se dejan ver a partir de la medianoche hasta las 2 de la madrugada. Un poblador sonrió cuando le dijimos que buscábamos las luces malas, pero al final nos dio una advertencia. Tranquilos, dijo, que si ustedes buscan la luz mala, ella los va a encontrar. Se posan y se dejan ver a partir de la medianoche hasta las 2 de la madrugada. Hay un delay con el video de unos segundos. Bueno, acá está todo el mundo aplaudiéndote, porque la verdad que esto lo paso yo, pero es todo mérito de Daniel. La verdad que estás para ser productor, director, locutor, no sé, y actor aparte, de todo, de cualquier documental, así que podemos refundar Infinito, que era mi canal favorito, o no. Tengo que comprarme equipo primero, antes de hacer un trabajo tan pretencioso. No, estamos acostumbrados a tratar de elaborar nuestro propio material, porque bueno, siempre hemos sido investigadores de campo y tratamos de reflejar lo que hacemos, con muchas dificultades técnicas, por supuesto, ¿no? Lo nuestro es muy básico, es muy sencillo, pero tiene el valor de mostrar el trabajo que uno hace y los lugares que ha recorrido, todo lo que se ha hecho durante años. Bueno, en esta parte del video, ahora vamos a pasar otro, un poquito más cortito, se demuestra se fundamenta justamente la idea que tenemos que el fenómeno tiene unas características especiales y que estas características permiten conducir al investigador al lugar donde se manifiestan y tener la posibilidad de establecer una observación y, por supuesto, experimentar determinado tipo de acciones tendientes a provocar un estímulo o a ser estimulados. Que este es el gran objetivo de nuestro proyecto, del proyecto Aproximación. Pero no me quiero entretener explicando porque después vamos a cerrar la idea, vamos a pasar la segunda parte de este video y presten atención porque, bueno, es lo que logramos vivir, lo que logramos ver en Cerro Policía. Bueno, ya vieron lo del sur de Villa Regina, el Cañadón de Caitacó, y hay más y esperemos que venga mucho más. Así que cuando vos quieras, Esteban, pasamos al segundo video. Bien, es la que me mandaste recién, película 3, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Sí, dimos toda la vuelta a la noche. Pero sí, ¿qué decís por acá? No, por acá nosotros tenemos un cañón. La segunda noche en la tranquera esperamos a las 12, mientras conversábamos y evaluábamos el viaje, cuando a las 0 horas en punto, una luz destelló en el camino, a unos 300 metros de la tranquera. Fue breve, pero nos alertó y dispusimos las cámaras para esperar una segunda oportunidad.
y a eso de las 0:50 reapareció. Vista con prismáticos eran varias luces, en total 5 que estaban sobre el suelo del camino y se movían a todo su ancho, levantándose, poniéndose unas delante de otras, como si realizaran un juego. Todo el espectáculo duró unos 20 minutos y obtuvimos 9 fotografías que muestran cómo esas luces terminan haciéndose una sola y luego se hunde sobre la tierra. Es nuestra apreciación que no medían más de 40 o 50 centímetros cada una, y aunque no destellaban como faros o linternas, eran lo suficientemente potentes para ser vistas a simple vista. La segunda expedición en junio, en la que no pudo participar Andrés, nos pusimos en el mismo lugar con la mala fortuna o designio que las cámaras volvieron a perder su carga. Pero el grabador sí funcionaba
y registramos una suerte de bitácora que exponemos con ilustraciones para describirlo mejor. Ahí ya estamos de vuelta con el audio también. Impresionante, ¿no? Y acá, ahora Dani te dejo que comentes un poco lo que acabamos de ver, pero Carmen Céspedes también me mandaba que alcanzó a ver como una mano en una de las imágenes, dentro de una luz que también, ¿te acordás que había sido una observación que había hecho María Paula Moody la otra vez también? Señalaron varios ese hecho. Creo que es un efecto visual, pero bueno, en este fenómeno no se puede descartar nada, ¿no? Parece una mano, pero coincide mucho con esos pequeños rayitos que se observan. Lo dejamos a la libre imaginación de la gente, por lo menos quienes vieron las fotos, algunos expertos en fotografía no destacaron eso porque puede ser un efecto de reflejo, bueno, a algo parecido a la pareidolia, ¿no? Que parece una mano, pero se ve en más de una foto, viéndola de cerca. Bueno, lo que vimos fue nuestra experiencia en Cerro Policía, en la primera expedición. Estoy separando las expediciones tanto en el Cañadón de Caitacó con la del Cerro Policía para mostrar lo que vimos en cada una. Ahora vamos a cerrar con esta última y cortita filmación, donde decía en el video que es una bitácora, que se nos apagaron las cámaras, por eso son ilustraciones de lo que nos pasó, de la experimentación que hicimos. Y escuchen bien porque, bueno, yo estaba, lo digo así, a las puteadas porque se me había apagado todo, pero bueno, eso me dio tiempo de interactuar. Como me decía Esteban, en ese momento tan álgido, me dice, quédate tranquilo y disfrutemos lo que está pasando. Así que, Esteban, cuando vos quieras pasar la filmación y recibimos después a Diego Escolar. Muy bien. Entonces, siendo 3 de julio a las 4:48 pm, estamos en la segunda tranquera del barrial y medimos las microondas, Sí. donde figura -1 en azul, 0,5 será en verde, ¿no? Sí, pues no llega al 1 del verde, como si nada, está bien quietito. Mirá que esa luz lo que ilumina, Dani. Ilumina como si tuviese una linterna, Ilumina como para abajo, me parece. ¿Querés verlo con esto? A ver si puedes ver algo. Ahí 7:35 aproximadamente. Vimos también ya más en el medio del campo una luz que titiló un poco, parpadeó muy lejos también y desapareció también de espaldas a la tranquera, digamos. Mirando de espaldas a la tranquera a la izquierda, sería más para el lado del Cerro Policía, el lado ese del camino. Esta luz está iluminando el piso, digamos. Refleja el piso. Por eso está cerca, porque el piso si no, no lo veríamos. Sí. Recarga la batería.
Mira, una arriba y una abajo, Dani. Una arriba y una abajo estoy viendo. Ahora se pusieron las dos de costado. Están como ahora una... como si estuviesen juntas sobre una sola ahora. Ahí apareció otra. Y desapareció. Ahí apareció arriba. Grabá cerca para que se escuche. Sí. Ahí apareció una arriba de la otra. Dani, si le pudiese sacar una foto a esto. No le puedo sacar foto, se me cortó la batería. Uy, mirá eso, lo que es. Mirá, son al menos dos. Y acá estoy viendo cómo Están acercándose. Claro. Una más larga y otra. Como si una fuese el cuerpo y la otra una cabeza. Mirá si me jodas. Están en esa forma, forman como un vertical. Mirá cómo se ve, es impresionante. Mirá si me jodas. Tenía todo cargado. De la puta madre. No te alcanza a grabar nada, si no graba porque a ver, déjame ver por lo menos para ver. Lo veremos. Yo te lo captura acá. Bueno, yo veo dos luces, una arriba y otra abajo. Sí. Una parpadeando al costado derecho. Ahí se ve una sola luz. Fíjate el tiempo que... 8 menos 5. 8 menos 5. Seguimos viendo esa luz hacia el lado oeste, noroeste. Es una luz intensa. Vi como había una arriba de otra, después se volvió una sola otra vez, intentó desdoblarse y ahora parece una sola, pero es bastante fuerte para lo que venía siendo. Sí. Es una luz impresionante. Se me descargaron simultáneamente las dos baterías que estaban este mediodía, ambas cargadas, la de la cámara de video y la de la cámara de fotografía. No puedo decir que me haya olvidado, porque venía con todas las cámaras cargadas. Es increíble lo que pasó. Eso sí, está en el medio del campo. Sí, la luz está en el medio del campo, no está muy lejana, no. Porque cuando se ve el reflejo del suelo, sí. Quiere decir que estoy viendo el terreno, un terreno relativamente cercano, si no, no lo vería, porque es todo pasto chico, hay desniveles, jarilla, pasto seco. No hay señales de microondas, por lo menos por ahora. Bueno, entonces disfrutemos del momento, Dani. Voy a guardar la cámara para empezar a trabajar con el láser. Bien. La forma, la luz como alargada, como si fuese la de un cuerpo, pero sin cabeza, ni brazos, ni nada, ¿no? Eso no se alcanza a percibir, por supuesto. Pero una luz alargada. Vení, habla cerca del grabador. Sí. Siempre cerca del grabador, así escuchan. Bueno, yo voy a hacer un intento con láser, ya que nos resultó ayer. Voy a ver que...
el cartel para ver. Ahí veo. El láser lo pasa. Llega más lejos el láser, Dani. Me voy a correr, Cornicio, pasa atrás tuyo. Ahí, esa. Esa es. ¿Esa dónde salió? ¿Es la misma? Es la misma, es la misma. Pero me pareció que el láser seguía para allá. Yo seguía viendo el láser como atrás de las luces. A ver, tenelo ahí. Yo veo como el láser atrás de las luces cuando lo señalás. Mirá, Dani. Mirá, están respondiendo. Cuatro. Cuatro están respondiendo. 2 y 2. Una mucho más brillante que las otras. Dani. Se ven más fuertes que la otra vez. Sí, mira, más blanca. Hay otra hilera, fíjate, no pierdas el detalle que hay otra hilera. Bueno, ahora se volvieron todas juntas, una sola. Llegó el mensaje, Dani. No sé qué es eso, no puedo determinarlo, ahí no hay nada. Mientras tanto, la fábrica naranja llega. Impresionante, la verdad que hiciste también, nuevamente lo repito, un buen trabajo porque como decías ahí, nos quedamos sin baterías en las filmadoras, en las cámaras también, tuvimos que medio tratar de grabar, por eso también me decían que se escuchaba muy bajito por ahí los comentarios que hacemos nosotros, tenemos un grabador de mano chiquito y tratábamos de ponerlo más o menos a una distancia que podamos nosotros ser oídos, pero creo que manifestamos bastante, podemos llevarles a todos los que están viendo, a todos los amigos y amigas que están viendo un poco las sensaciones, ¿no? Y un poco lo que vimos nosotros esa vez. Sí, exactamente, fue una recreación lo más fiel que pudimos, creo que fue una experiencia maravillosa, tratamos de transmitirlo así porque creo que hasta se nos escuchó alegres, emocionados, y que esto es lo importante. Nosotros con esa premisa de tantos investigadores que han hecho experiencias de campo, estos estudios como el de Piedmont y de Gendalen, que vuelven a reiterar la conducta de las luces, la relación con los humanos, hemos decidido por eso, a través de la investigación de campo que hacemos en Argentina, identificar lugares donde se puedan hacer este tipo de experimentaciones. Argentina está llena de estos territorios. Y justamente siguiendo las conductas, las historias, las leyendas, los mitos, vamos a elaborar un mapa para que la investigación y todos aquellos interesados empiecen una búsqueda de carácter individual, pero también colectivo. Que esas zonas no se pierdan porque vienen activas desde hace años, desde hace décadas, quizás desde hace siglos. Y aquellos que puedan intentar con conocimiento establecer una comunicación, una interacción, cualquier signo de estímulo de ida y vuelta va a poder aportar al conocimiento general de este fenómeno un caudal, como decía, de información muy importante, justamente para dar pasos, para analizar y para ver qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que cambiar, todo con la intención de llegar a esa inteligencia y de obtener una respuesta de esa inteligencia, que no sea solo un intercambio luminoso, sino que sea a través de un código binario, una relación de preguntas y respuestas que nos puedan justamente comunicar con eso extraordinario que está sucediendo en muchas partes del mundo. Y que bueno, después de tanta evidencia, de tanta fotografía, de tanto comentario científico, de tantas experiencias que se han acumulado, creo que es hora de empezar a poner un poco de orden en la información y poner manos en la obra, ¿no? Y que esto no quede muerto, que esto no quede, sin ser útil al hombre en general, a la humanidad.
porque no sabemos qué podemos encontrar. Podría ser grande, podría ser una gran decepción o podría ser algo gigantesco, enorme. Así que esperamos que todos, cuando saquemos la página del proyecto Aproximación, que todos colaboren con nosotros enviándonos información, tanto propia como de terceros, sobre la actividad luminosa que se desarrolla en nuestro gran y extenso país, justamente para elaborar un mapa e identificar en ese mapa la intensidad de la actividad, justamente porque nos van a mostrar las zonas más prometedoras para esta experimentación. Y lo tenemos que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y dedicándole el tiempo que se merece. Así que, bueno, Así es. ya me pasé con todo esto. Me gustaría si está en línea o si entró Diego Escolar, por lo menos para hacer la primera presentación. Digo, todavía no, todavía no No, está acá. bueno, estamos esperando a Diego, ¿eh? Si querés, podemos, podés más, mejor dicho, hacer los parroquiales, ¿eh? Sí, Aprovechando hasta que Diego entre. vamos a ver si acá. em, sí, déjame, antes paso bueno, un segundito acá por el chat que hay nuevos amigos que se han ido Perfectamente. sumando. Eh, Acá Verde, no, espero no saltearme a nadie. A Cristian Robo ya lo había saludado. También está Carlos Vales, que ahora está en la radio, Carlitos Vales. Así que también en Radio Atilra. Eh, Acá, bueno, Aero Sierra, que no es nada más ni nada menos que nuestro eh, amigo Alejandro Montanari. Una persona que la verdad que nos recibió excelentemente en su casa y nos dio unos testimonios y otros con los que estamos todavía trabajando que son realmente notables, así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande a Alejandro, a Sime Muñoz, también un saludo, a Lea, que ahí protesta casi como vos, pero mucho más caballeresco, dice, Dios, malditas baterías. Ahí Dani dijo algo más de las baterías y de... Pero bueno, Marcela Varas también dice acá, las baterías es algo que ocurre regularmente en vigilias. Karina López, Elena, buenas tardes desde España. Que sí, que la verdad también, ¿no? Porque eso, acá Diego, estoy a la espera, a ver, ahí estamos, admitiéndolo a Diego. La verdad que sí, lo de las baterías es todo un tema, ¿no? Totalmente. Es algo que, bueno, que nos enseña un poco a qué nos enfrentamos, no porque si hay una inteligencia de verdad lo haga por maldad, sino es una manera de demostrarnos hasta dónde llega el control de la realidad y el control físico, el control del medio de donde se manifiesta. Y bueno, esto es una enseñanza para tener, para poner mucha atención cuando se desarrollan estas experimentaciones, estar preparados tanto para registrar como para observar solamente, ¿no? Para que sea una experiencia casi puramente intelectual, humana, emocional, más allá de las cosas que se puedan hacer. Exacto. Bueno, ahí Diego, ya lo tenemos con nosotros, Dani, te digo porque por ahí no lo ves. Diego Sí, sí, lo Escolar. estoy viendo, Diego. Ah, bien. Bueno, Diego, un gusto enorme tenerte acá en Escarabajo Cósmico. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esta tarde. Y bueno, y por supuesto tu valiosísimo testimonio, tus experiencias. Si me permitís, voy a hacer una leve introducción para ir por aquellos que quizás no te conozcan o no hayan oído hablar tanto de vos. Corregime, por favor. Bueno, Diego Escolar es licenciado y doctor en Antropología Sociocultural por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bueno, realizó estadías de investigación y docencia en diversas universidades de todo el mundo, en California, en París, en Cauca, bueno, Chile, Córdoba, Santiago del Estero. Seguramente me voy a estar comiendo unas cuantas, pero para no aburrirte a vos, digo, más que nada. Para mí es necesario y la gente... Este, bueno,
ha realizado investigaciones antropológicas e históricas con arrieros y vaquianos en la cordillera de los Andes, puesteros y comunidades aborígenes en Cuyo, principalmente huarpes, y en menor medida en otras provincias y sobre Gendarmería Nacional Argentina. Durante su trabajo de campo en Cuyo participó de experiencias extraordinarias con objetos anómalos localmente denominados como luces malas. Hay también quien los vincula hasta platos voladores, etc. Bueno, sus principales trabajos publicados son los libros, que no sé si este ya está terminado, Los indios montoneros, un desierto rebelde para la nación argentina, los dones étnicos de la nación, identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina, Gendarmería, los límites de la obediencia, y las referencias a las luces malas y otros eventos extraordinarios, como ahora nos contará bien Diego, por qué esta denominación, ¿no? Y la importancia del momento en que uno elige las palabras para describir los acontecimientos. Calingasta, X-Files, reflexiones para una antropología de lo extraordinario, el vórtice soberano, Salamancas, políticas de lo extraordinario y la emergencia de los huarpes en Cuyo, Argentina. El pasado presente como espacio social vivido, identidades y materialidades en Sudamérica y más allá. Bueno, acá hay un montón de otros libros más, Arqueólogos y brujos, una disputa de imaginación histórica en la etnogénesis huarpe. Bueno, y podría seguir con varios artículos y varias obras más de Diego. Diego, ahí, perdóname, me parece que estás muteado. O yo no te escucho, por lo menos. Sí, Ahí, estoy muteado. Ahí se escucha, ¿no? ahí se escucha perfecto, sí. Bueno, Diego, como te decía, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Demasiada presentación. Pero bueno, por ahí, para que la gente no me conoce, bueno, sepa más o menos de qué es lo que hago. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Sobre todo, bueno, hablando con Daniel, que lo conocí hace muchos años, y bueno, después no nos hemos visto, pero con esto de las luces nos hemos juntado de nuevo. Y la verdad que estoy bastante conmocionado por las imágenes y los relatos que subieron recién. Es fuerte, y por ahí para mí lo siento como muy fuerte porque me revive algunos momentos que viví también con las luces. Que la verdad que me siento muy identificado con lo que ustedes narran ahí y lo que se escucha en las grabaciones. O sea, con los estados de ánimo, esos sobresaltos, también la sensación de goce que a veces se produce, ¿no? Pero también miedo. Yo por momentos, ese goce se transformaba de golpe en miedo a veces, ¿no? Y creo que es bastante difícil. O sea, la verdad que parece impresionante el trabajo que hacen, porque, bueno, a mí me tocó un poco por casualidad los encuentros que tuve, y después lo pensé como un proyecto de investigación, pero ustedes ya vienen hace años investigando, y nada nos prepara para enfrentar esto. Es como en realidad, uno se hace ¿cómo puedo decir? El que no es importante. O sea, si uno realmente le diera la importancia de las preguntas que son las experiencias, es muy difícil soportarlo psíquicamente. O sea, porque no tenemos ninguna respuesta, es algo que no hay manera de, hasta ahora, por ahí de encuadrarlo, y enfrentarse a eso, desde la investigación o en el encuentro presencial, bueno, es muy fuerte. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo que uno a veces, digamos, puede pensarlo tranquilamente, pero hay momentos en que parece que lo sobrepasa a uno las posibilidades de esto, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, coincido porque si bien tenemos muchos años de investigación de campo, de escuchar relatos y más recientemente de tener experiencias directas con el fenómeno, supongo que es difícil manejar el momento de ese encuentro, y nosotros por lo menos
nos preparamos a través de objetivos, de qué tenemos que hacer cuando aparece la luz, cómo tenemos que reaccionar justamente para evitar el desborde y que una experiencia que debe ser trascendente, educativa en muchos sentidos, no se transforme en un trauma, ¿no? para nosotros, ¿no? Pero bueno, el fenómeno ovni siempre deja huellas. Para que el fenómeno luminoso deje huellas en las personas, tiene que poseer una determinada intensidad. Si no dejara una marca intensa, no sería tema de conversación y de interés para todos, ¿no? Porque esa intensidad que pone en la experiencia es la que nos obliga a acercarnos y a entenderlo y a estudiar y a establecer este tipo de comunicación a la que queremos llegar, por supuesto. Pero bueno, a mí me gustaría, Diego, que hicieras un resumen de tu experiencia, porque hay gente en el chat que veo que no la conoce en profundidad, como para pasar ya a una serie de preguntas que ha hecho la gente. Mirá, o sea, voy a ser muy, muy breve. Me es muy difícil resumirlo. Por ahí hay, en algún otro video que está por ahí, yo lo escribo más en detalle. Pero bueno, básicamente tuve dos experiencias muy cercanas con ese tipo de luces que se veían ahí en las fotos. Una en 1998 y la otra creo que fue 2006, en dos lugares diferentes de Cuyo, ¿no? Uno en un valle cordillerano que se llama el Valle de Calingasta, la localidad de Barreal, y otro en el norte de la provincia de Mendoza, en lo que se denomina el desierto de Lavalle, que es el departamento de Lavalle. Bueno, muy brevemente, estos encuentros con luces que fueron en grupo, yo haciendo trabajo de campo con gente del lugar por otros temas, y bueno, esas luces se comportaron de maneras muy variadas en cada encuentro, que también hubo diferencias entre ambos, pero unas características que duró mucho tiempo. En el primer caso, aproximadamente unas 2 horas o más, con distintos episodios, pero la característica central es que progresivamente estas luces fueron acercándose a nosotros, o sea, acercándose con distintos tipos de movimiento, distinta cantidad de luces, distintos colores, distintos tamaños, y en algunos casos, digamos, consideramos, así como contaba Daniel recién y Esteban, que hubo una interacción con nosotros, porque había actitudes, las denomino de esa manera, de las luces, o conductas que respondían o parecían responder a nuestra propia conducta, ¿no? O sea, nosotros nos desplazábamos de cierta manera y las luces iban apareciendo en esos lugares, y por un momento nos seguían las huellas que dejábamos con los caballos, y se aproximaron paulatinamente desde distancias de varios kilómetros hasta estar, calculo que a menos de 20 metros de nosotros, y nos iluminaron, nos atravesaron un par de momentos, y bueno, todo esto fue como le digo, hay relatos más pormenorizados, pero básicamente estas fueron las experiencias que tuve en compañía de gente. Luego tuve muchos avistajes de luces parecidas, pero lejanas, tanto en el cielo como en la tierra. Yo las fui anotando, con el tiempo tengo anotadas creo que 28 o 30 sucesos de ese tipo, desde el 98 para acá, y también, bueno, recordé que cuando era más chico había tenido una experiencia parecida, más leve, que de algún modo la había olvidado o no le había dado importancia con el tiempo, pero que era similar a esto.
Impresionante. Bueno, bastó la descripción, pero vos tenés unas preguntas, Esteban, que han Sí, llegado. sí, que precisamente, ¿no? Es un poco por ahí lo que venía diciendo Daniel, de cuando estos hechos suceden a alguien que no, no solo que no está preparado preparado digo porque no lo fue a buscar, sino porque encima por ahí tenemos una cultura, una formación donde esos mitos no podrían ser más que mitos, ¿no? Acá la pregunta es, ¿qué pasa en la cabeza de un científico? ¿Qué procesos se inician cuando el objeto de estudio, que es un mito, aparece frente a sus ojos? Bueno, es una pregunta muy buena. Mirá, primero que hay que aclarar que hay distintas disciplinas científicas que son muy diferentes unas de otras. A veces se habla del método científico como si fuera una sola cosa, pero tendríamos que hablar por lo menos de diferencias entre las ciencias sociales y humanas y las naturales, por ejemplo, las exactas. El método es diferente y los presupuestos epistemológicos son diferentes también. Con esto quiero decir que, yendo a la antropología históricamente, bueno, es concebida como el estudio del hombre globalmente, ¿no? Del ser humano, pero la antropología sociocultural, que es la que yo practico, pretende ahondar en esos patrones culturales de las personas, de las sociedades, pero tratando de comprender a lo que llamamos la diversidad cultural o la otredad, o sea, la existencia en la humanidad de diferentes culturas. O sea, que es una de las condiciones de la humanidad misma, la diversidad cultural. No es un problema, es una condición de ser humano. Bueno, en esta búsqueda, nuestro método principal es lo que llamamos el trabajo de campo etnográfico o antropológico, que implica que nosotros queremos estudiar una cultura, una sociedad o un fenómeno cultural, y tratando de entender la perspectiva de las personas que lo viven, ¿no? O sea, siempre buscamos como traducir una cultura a otra a la nuestra, por así decirlo, o tratar de entenderla en sus propias lógicas, en sus propios términos. Bueno, inicialmente la antropología surgió en Europa o Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del XX, por gente, científicos que querían estudiar culturas que consideraban muy lejanas de la cultura occidental de la época, industrial y moderna, ¿no? Entonces estudiaban sociedades indígenas en África, América Latina, en Oceanía, para buscar constantes del ser humano, de la cultura humana, en sociedades que eran consideradas muy primitivas, ¿no? Esa era la visión. Esto cambió con el tiempo. Ahora, antropólogos estudiamos cualquier cultura, pero lo que se preserva es la idea de tratar de entender a esas personas en sus propios términos y desde sus propias perciben y explican el mundo que los rodea y a sí mismos. Llamamos, por ejemplo, la existencia de categorías de conocimiento propias de esos grupos o categorías nativas. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, antes otra premisa de ese método, que algunos la cumplen más o menos, es la idea de que justamente por esa diferencia cultural que existe, uno no puede dar por sentado previamente un modelo de esa cultura, porque por definición, como no participa de ella, no la puede conocer desde fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que uno tenga una idea preconcebida o algunos presupuestos teóricos sobre esas culturas, esas sociedades, necesariamente al confrontar en el trabajo de campo, estando presente, viviendo con la gente, que es nuestra técnica, ¿no? Convivir con las personas, participar de sus actividades,
tratar de entender esa lógica cotidiana, bueno, necesariamente tienen que aparecer y aparecen situaciones, cosas que no comprendemos, ¿no? En principio conductas sociales, ¿no? Cotidianas o extraordinarias, como pueden ser rituales, lo que sea, o categorías de conocimiento, percepciones que nosotros no entran en nuestra idea previa. Bueno, nosotros llamamos a esto de distintas maneras. El diálogo de la perplejidad, lo llaman algunos, ¿no? O sea que el antropólogo necesariamente entra en crisis de su conocimiento previo en cierto momento de su trabajo de campo. Bien, todo esto para decir qué cosa. Que por esa razón nosotros cuando hacemos un trabajo de campo etnográfico, que antiguamente debía durar 1 o 2 años por lo menos, ahora no, porque no hay presupuesto para eso tampoco. Bueno, tenemos que dar cabida en nuestros registros, en lo que nosotros vamos anotando o tomando en cuenta de esa cultura, a cosas que no comprendemos, a cosas que no sabemos por qué pasan, pero que vemos que son importantes para esa sociedad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay que dar cuenta no solo de lo que creemos entender, sino sobre todo de lo que no entendemos. No dejarlo de lado. Bueno, esto implica que si algo ocurre durante nuestro trabajo de campo, y es significativo para las personas con las que estamos trabajando, tenemos que dar cuenta de eso. Forman parte de nuestro objeto de estudio en ese momento, y de lo que nosotros tratamos de indagar. Y las luces, o estos fenómenos, de 2 maneras distintas pasaron a formar parte de mi investigación como un objeto legítimo del trabajo de campo etnográfico. ¿Por qué? Primero, como relatos de las personas, ¿no? O sea, relatos que, entre otras cosas que hablaban de estas luces como algo que sucedía, algunos de ellos, que era recurrentemente mencionado. Entonces, yo tenía que darles cabida, por lo menos como un discurso local, aunque yo creyera o no creyera en las luces como existentes. Bien, pero después irrumpieron como algo real en mi trabajo de campo, donde yo pude no solo ver, interactuar con esos objetos o entidades, sino ver qué pasaba con mis informantes, con los grupos que yo investigo, en esa relación. Entonces, ese objeto pasó a ser parte de la sociedad que yo estudio, porque interactuaban con ella. Entonces, bien, y acá se abren 2 cuestiones. La antropología, por esa apertura que debiera tener a lo extraordinario, a lo no explicado, muchas veces mencionó, muchas veces, pero no tantas como se debería, mencionaron antropólogos en sus estudios cosas, eventos extraordinarios. Yo los llamo así porque no quiero darles una clasificación, una categoría definitiva desde mi cultura, ¿no? Entonces, objetos, llamémosla anómalos, que no podemos explicar, ya no como un fenómeno social, sino como un fenómeno ontológico, o sea, como algo real, pero que no lo podemos entender. Bien, pero la mayor parte de las veces, la antropología y otras ciencias sociales dejaron de lado este tipo de acontecimientos, como otros pueden ser considerados como fantasmas, espíritus, bueno, distintas categorías, lo dejaron de lado porque no podían dar cuenta de ellos, o creían que no podían dar cuenta de su paradigma, ¿no? ¿Y por qué? En general, la mayor parte de los casos se los dejaba de lado cuando eran solo relatos de la gente y el antropólogo no lo había vivido. Ahí, ¿qué pasa? Eran clasificados por los cientistas sociales como un discurso, como un mito, como decía Esteban, como creencias que debían ser analizadas como rasgos de esa cultura, pero que en el fondo la
antropólogo no creía que existieran como un fenómeno real. Pero algunos antropólogos, como les digo, han puesto en suspenso el estatus de realidad de estas cosas, que yo creo que es una postura más correcta, porque si nosotros, digamos, estamos clasificando como antropólogos qué cosas que nos cuenta la gente son verdad y qué cosas son mentiras, lo hacemos desde nuestra cultura, ¿no? Desde nuestra percepción. Y estamos proyectando, por lo tanto, un modelo sobre esa cultura que es lo contrario a lo que tiene que hacer la antropología, que es tratar de establecer conocimiento desde la perspectiva de esos sujetos. Bueno, a lo que voy es que, digamos, desde el método etnográfico, a mi modo de ver y de muchos colegas, bueno, algo que para las personas existe, nosotros no podemos decir a priori que no existe. Tenemos que tomarlo en cuenta como parte de su experiencia. Y luego, en mi caso, por lo menos, cuando yo, algunas de esas cosas que quedaban en suspenso, yo mismo las viví, bueno, ya no tuve escapatoria. O sea, si yo no doy cuenta de esto, de alguna manera estoy traicionando el método etnográfico. ¿No? Si yo dijera, bueno, no hablo de esto porque no sé qué es y no me animo a hablar porque no quiero quedar en ridículo, porque muchos colegas no creen en esto, hay todo un folclore escéptico sobre esto, como una serie de discursos de escepticismo pautados y que se reproducen, sin evidencia también. Entonces y hay también muchas veces temor a abordar estas cosas. Pero si yo lo dejaba de lado, estaba fracasando como antropólogo. Esa era mi visión. Bueno, entonces, no solo por la razón que les comento, de que era algo que era significativo para las personas, para los actores sociales, que además yo lo vi cuando ocurría e interactuaba con los actores y conmigo mismo, y bueno, y fundamentalmente por eso, sino también porque estas luces, como bien mostró Daniel, tienen conducta, ¿no? O sea, no son fenómenos, a ver, como otros fenómenos naturales donde aparecen fenómenos luminosos, un rayo, un eclipse, una estrella, o sea, tienen actitudes, cambios de comportamiento muy repentinos, recurrentes, a veces se puede pensar en cierto tipo de interacción. Todo eso que, como decía Daniel, bueno, lo podemos pensar dentro del concepto de inteligencia. Aceptemos provisoriamente esta idea de la inteligencia. Digo provisoriamente porque estamos en un terreno, pero, por lo menos tienen conducta, lo que los cientistas sociales originalmente consideraban su objeto de estudio, la conducta humana. En este caso no sabemos de qué. Justamente por ese no saber de qué, yo me empecé a preguntar, como científico, volviendo a la pregunta que me hacía al principio, bueno, ¿qué disciplina científica puede legítimamente dar cuenta de esto? O podría, ¿no? Investigar esto. La cita que mostraba Daniel de ese autor que no conocía está muy buena porque plantea, bueno, las ciencias naturales por un lado, lo pueden tratar de estudiar como un objeto material, suponete. Si lo quisieran así, si pudieran. Ciencias como la astronomía, o sea, es notable cómo en el estudio de estas cosas aparecen siempre los astrofísicos, como los científicos que legítimamente pueden hablar de esto. Yo creo que no tiene nada que decir de esto que estamos hablando, que son entidades que tienen conducta y que están en la Tierra y que interactúan con humanos. Entonces, digo, bueno, las ciencias sociales. O sea, porque no podemos clasificar todavía esto ni como un objeto natural,
ni como artificial, ni como animal o alguna especie biológica, ni como humano, pero tiene algunas características que remedan conducta, ¿no? Entonces, y interacción social. Conducta además colectiva, porque pueden aparecer varios de estos fenómenos teniendo el mismo tipo de comportamiento. Entonces ya estamos hablando de más de uno y recurrentes. Bueno, entonces yo me pregunté, y creo pensar que las ciencias sociales también pueden, y la antropología en particular, pueden tener una posición interesante para abordar esto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista social o cultural, llamémoslo así. Suponiendo que las luces pueden tener algo parecido a cultura, a una cultura de las luces. Esas conductas las podríamos interpretar desde ahí, y que además, como antropólogos, tenemos un método básico que es el trabajo de campo etnográfico y la idea de acercarse a la perspectiva del otro, que con todas las salvedades también podemos probar de utilizar para abordar a estas entidades. Impresionante. Sobre todo porque sobre lo que estás exponiendo, eh, señalás la conducta como el factor principal de este fenómeno, como quizás el misterio principal y el vehículo principal por el que se puede estudiar, porque en distintos lugares que se han estudiado, con telemetría, en fin, con sofisticación técnica, el fenómeno es muy variable en cuanto a un origen preciso. De pronto aparecen materiales, de pronto aparecen evanescencias, ¿no es cierto? Parece humo, parece una luz tenue. Y yo recuerdo un caso, esta mañana estaba recordando un caso de una luz que le tiraron una piedra y sonó metálico, ¿no es cierto? Hay tanta variabilidad en cuanto a- al origen físico que pudieran tener, que en realidad por ahí la visión de un antropólogo desde lo social es entender que lo más importante de todo esto es la conducta, que es la que nos atrae como un imán. Si hay una conducta o si hay una inteligencia, ¿es posible establecer un lazo? Ya sé que hay una interacción social muy clara, sobre todo cuando uno está en el campo y habla con la gente, pero hacer de esto un método realmente suena fascinante, suena fascinante. Esteban, ¿tenés más preguntas? Sí, hay varias preguntas más. Hago un pequeño paréntesis antes de seguir con la siguiente pregunta. Si no, Diego, te quería decir porque realmente uno de los textos que está dando vueltas por internet, creo que de la página del CONICET, si no recuerdo mal, que yo lo bajé hace un tiempo y ahora lo volví a releer, es súper interesante. Te quería pedir autorización para después ponerlo en la descripción del video porque seguramente muchos de los que están escuchando van a querer tener de ese material si es que no lo tienen. Sí, 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 sí. O sea, si cualquier texto mío que esté en internet lo podés subir para Bien, que la gente acceda. bien, porque también es interesante ahí que estaban mencionando el tema no solamente de la conducta, sino de las sensaciones que vos describís y muy bien de que fueron atravesando en este proceso de este acompañamiento de las luces, ¿no? A medida que las luces se alejaban, se acercaban, bueno, y lo tuviste realmente impresionantemente cerca. Sí, sí, Este, sí, demasiado. Acá, perdón, paso, también se han ido sumando varios al chat. No me quiero saltear a nadie, por supuesto, por favor, si me llego a saltear alguno, rétenme. Bueno, Rubén Pil también, muy buen amigo, muy interesante. Saludos desde Arroyo Los Berros, donde tuvimos también por ahí. Ainé del Río, acá dejando muchos saludos para todos. Gabriel Gustavo Gabriel Cía, que hoy es el día del psicólogo, así que aprovechamos a mandarle un saludo a él, a todos los psicólogos y psicólogas que estarán viendo esto. A ver, a Pablo Daniel Wankraut también que se sumó.
Dice, hola querido profe Diego Escolar, te envío un saludo a mi hijo Ezequiel Wancraft, profesor de historia y futuro antropólogo. Abrazo gigante. Mónica Duelle también, hola Escarabajo, llegué medio tarde, se le perdona todo a Mónica, así que bienvenida. Bueno, ahora sí paso para la otra pregunta que tenemos acá, es, ¿crees que la irrupción de este fenómeno es solo una curiosidad o te enfrentás a un cambio de paradigma trascendente? Un poco por ahí. Mirá, lo contesto brevemente. No tengo una respuesta clara, pero trato de no considerar, a ver, que sea necesariamente una irrupción actual que tiene un contenido trascendente, porque no sé, en realidad, y sí sé, porque he visto registros históricos de que estos fenómenos ocurren desde hace mucho tiempo. Por lo menos para la región que yo trabajo, tengo registros de relatos sobre luces, también en determinados lugares, etcétera, desde principios del siglo XX. Entonces, antes de que existiera el fenómeno ovni como un discurso o como una mitología, como un estudio actual, ¿no? O sea, Sí. mucho antes. Incluso hay en otras partes, por ejemplo, acá hay un libro que estoy viendo, que tengo, que es el libro de una viajera europea que estuvo en Argentina en el siglo XIX, 1860 aproximadamente, y que también describe un lugar donde se ven luces en Santa Fe, en un lugar que creo que es la Laguna Setúbal, porque habla de una capilla que hay ahí, y dice que la gente del lugar ve luces que entran y salen del agua, que bailotean, que se vuelven a meter, o sea, y estamos hablando de 1860. Bueno, entonces, y los paisanos con los que yo trabajo también cuentan, siempre se han visto, ¿no? Y sus ancestros también les contaba. Entonces yo no creo que hayan irrumpido para nada. Es más, por lo que cuentan, antes era más habitual, antiguamente que ahora, sobre todo. Sí, muy bien. Sí, el tema de la recurrencia de estas luces, por ejemplo, Juan Acevedo Peinado en su libro Plantas Sagradas, también cuenta de una de las tantas experiencias que vivió él, fue ahí en el lago Lácar, donde esta luz, en su búsqueda, ¿no? En la búsqueda de Juan Acevedo por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, aparece como flotando sobre sobre la laguna, sobre el lago Lácar, para después como ocultarse en los árboles y finalmente después elevarse al cielo y perderse, ¿no? Por ahí con el nombre de la Anchimalén, me parece que, si no recuerdo mal, que es conocida, pero es como que en cada sector tiene diferentes nombres, diferentes denominaciones y también se le da diferente interpretación a qué es esa luz que está por ahí conviviendo con las personas, ¿no? Exacto. Y Acá, porque, además, por ahí nosotros, digo, estamos la gente está muy influida por el paradigma ovni, ¿no? Que no digo que esto no pueda ser algo de ese tipo, pero ese paradigma ovni nos lleva muchas veces a pensar en algo extraterrestre, tecnológico, una cantidad de presupuestos que pueden ser ciertos, pero que en realidad estas luces que nosotros estamos viendo están en la Tierra, principalmente, aunque también en el cielo, pero están mayormente en la Tierra y están desde mucho antes, digamos, que exista el discurso o el estudio de ovnis o lo UAP, claro. o no sé con qué nombre le ponen cada vez. Sí, sí. Entonces, bueno, a lo que voy es que es algo que convive con nosotros. Entonces, por ahí habría que pensarlo desde ese lugar también, no necesariamente buscar una razón externa, Exacto. ¿no? A esto. Sí, sí. Muy bien, Diego. Paso acá a otra pregunta que tenemos. No sos el único antropólogo que ha tenido una experiencia de este tipo. ¿Vos notás
que esto ha impactado en los estudiosos o es un proceso largo de asimilación? Un poco por ahí contestaste también con lo que venías diciendo. Mirá, no, hay casos de antropólogos que han tenido experiencias de este tipo y con otros tipos de entidades también, ¿no? Como fantasmas, por ejemplo, lo que llamamos fantasmas. Pero son mucho más los que las han tenido que los que han escrito sobre eso y las han admitido públicamente. Claro. Eso por ahí está cambiando. Yo creo que cada vez hay más permiso para hablar sobre esto. Y en otras disciplinas científicas es mucho más fuerte la represión propia del campo disciplinar. Por ejemplo, en la astronomía. Yo hace unos años dirigí una tesis de un colega de Daniel que se llama Patricio Parente, de la antropología, y él trabajó en la misma zona donde yo tuve la primera experiencia con los relatos de gente del lugar y también de astrónomos de un observatorio astronómico que está ahí, un complejo astronómico que está muy cerca. Y bueno, una de las cosas que vimos, en algunos casos yo lo acompañé y él hizo la mayor parte de las entrevistas por otro lado, que había algunos que admitían haber visto cosas, pero que directamente no las podían tomar en cuenta como un objeto científico. O sea, era axiomático. ¿Y por qué? Por una cuestión dogmática. O sea, porque en esencia lo que decían era que como no podían explicar ni saber qué es, básicamente, entonces no lo tomaban en cuenta porque sus hipótesis y objetos teóricos iban por otro lado. Lo cual es una respuesta bastante estúpida, o sea, digamos, desde el punto de vista científico, porque se supone que si hay un fenómeno que alguien observa, debería motivar la curiosidad y la investigación. Si después resulta, como en este caso, claro, muchos científicos necesitan estabilizar el fenómeno para estudiarlo. ¿No? Por ejemplo, en laboratorio, con telescopios, durante 100 años filmando un planeta, qué sé yo. Sí, es cierto, pero el hecho de que no podamos, digamos, establecer estas condiciones de investigación no quiere decir que el fenómeno no exista, ni que no merezca ser investigado, sino Exacto. que no tenemos todavía por ahí la capacidad de establecer un sistema para estudiarlo con más profundidad. Eso puede ser, pero muchos científicos de estos que entrevistamos, admitían algunos haberlo visto, pero lo descartaban como objeto de estudio. Bien. Sí, clarísimo. No sé, Dani, vos tenés... Estoy escuchando con atención las respuestas. Me entretengo con las preguntas y las respuestas de Diego. Porque me hacen movilizar la cabeza y bueno, responden a muchas dudas que he tenido sobre la visión del mundo científico, ¿no es cierto? Que a veces uno cree que hacen juicios sumarios y en muchas ocasiones es solo una opinión más, ¿no? Como para condenar la realidad o las experiencias de la gente, sea lo que fuere que haya vivido, ¿no? Pero bueno, seguimos con las preguntas, si te parece. Bien, acá un poco era lo que estaba también recién desarrollando Diego, ¿no? Que dice, existen estudios científicos como el de Hesdalen, Piedmont, que lograron obtener registros indudables de la extrañeza. ¿Qué mirada entonces tiene la antropología sobre estos eventos comparados con el mito, por ejemplo, de las luces malas? Mirá, la antropología como tal no tiene una mirada establecida sobre esto, ¿no? Y no, por decirlo de alguna manera, no es un objeto tradicional de la antropología. Lo que yo digo es que algunos antropólogos han observado esto en el campo o les han contado. Esto clásico de antropología, por eso no podría decir que hay una mirada. De hecho, muchos colegas pensarán que son solo creencias, claro, ¿no? Sí, Relatos. sí. Y entonces no hay una sola mirada. Bien. Hay otra cosa que quería decir con respecto a las investigaciones Hesdalen y otras,
que son muy valiosas, pero también vemos una cosa que es que, por más que hay muchos registros, ¿no? Como los que ustedes mismos estaban mostrando de esto, a veces no hay cantidad suficiente que alcance para mover la aguja de la aceptación científica de esto como un objeto. Entonces, yo lo que veo, tratando de analizar, por así decirlo, el trabajo de investigación de muchos ufólogos u otras personas que investigan este tipo de cosas, y el debate que hay con los llamados escépticos, que en realidad no son escépticos, sino son negacionistas, digamos, que muchas veces el debate se produce en torno al registro. A ver, mostrarme una foto, una filmación. Bueno, va alguien, consigue una foto, una filmación. No, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una linterna, puede ser... No, pero yo lo vi y no es una linterna. Bueno, pero por la foto no podemos probar que no sea una linterna. O sea, muchas veces el registro es como prueba, es una trampa a veces, porque siempre es posible de ser desestimado si algún experto en imágenes dice, bueno, no es suficiente para probar que esto sea otra cosa. Y ese es un dilema también porque parece ser que, bueno, que no hay prueba suficiente para muchas personas para aceptar esto como un objeto real. Claro. Sí, precisamente con eso también tenía que ver otra de las preguntas que acá estaban preparadas. Pero bueno, paso a la siguiente. Algunos investigadores sostienen que el fenómeno es una suerte de proyección psíquica y que no hay un agente externo que la estimule. En base a tu vivencia, ¿qué reflexión tenés? Mirá, yo creo que es posible que en muchas oportunidades sean proyecciones de algún tipo, no lo puedo negar. Yo puedo hablar de la experiencia mía y en grupo, y yo no creo que haya sido una proyección psíquica, francamente, porque no entendería cuál es el mecanismo que operó, sobre todo en grupo, cuando 4 o 5 personas perciben los mismos fenómenos, ¿no? Durante mucho tiempo, y tampoco no habiendo otra circunstancia de alteración de conciencia, por ejemplo, de que hubiéramos tomado drogas, alcohol o cualquier cosa así, que no pudiera justificar, o un trauma específico y puntual, ¿no? Entonces, yo creo que lo de la proyección psíquica es como una muletilla, es como algo que se echa a mano cuando no se sabe qué respuesta dar, muchas veces de la ciencia. Porque muchas cosas que damos por sentado también podríamos sugerir que son proyecciones psíquicas, ¿no? O sea, como hasta el mundo que vemos. Claro. ¿Cómo sabemos que no es nuestra proyección? Es cierto. Que ustedes no están ahí, que yo los estoy inventando, ¿no? Sí. Entonces nos sirve como explicación decir solo que es una proyección psíquica. Me parece a mí. Sí, muy bien, muy bien. Y, sí. Aprovecho para decir que, bueno, estoy recibiendo mensajes que, bueno, otra vez la policía de Los Barros nos manda saludos y dice que coincide plenamente con lo que se está hablando, porque a ellos les toca vivir eso, Claro. tienen una amplia experiencia. También de Cerro Policía mandan saludos, que están pidiendo que Diego Escolar vaya por ahí, ya lo vamos a llevar, sin lugar a dudas. Bueno, y varios saludos porque les parece muy, muy interesante el programa, ¿eh? Realmente Diego está haciendo unas grandes definiciones para quienes somos legos en la materia, y por supuesto tiene una visión objetiva y a la vez emotiva de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos experimentando. Así que te dejo
Lingeri, que sigas con... Sí, que hay más acá, preguntas. bueno, te paso unos breves comentarios por acá por el chat, que Sí. Lea acá dice, justamente Diego acaba de dar en la tecla con respecto a la aceptación de la ciencia con estas cosas, hay que tener la medida proporcional de ciencia y creencia. Dice, ver para creer y creer para ver. Bueno, acá también Gustavo Cía dice, Diego Escolar, nunca defrauda, qué bueno tener su aporte en nuestro trabajo. Claro que sí. Bueno, Bueno, quería agradecer gracias. también a Marcela Varas que se suscribió al canal. Muchísimas gracias. Está esperando el escarabajito que habíamos diseñado que salte por una nueva persona que ya se ha suscrito. Bueno, en parte un poco es verdad de lo que decía acá también Gustavo Cía y un poco lo que estabas diciendo vos, Dani. También podemos hacer una pregunta porque supongo que a vos, Diego, después de tu experiencia se te han acercado muchísimos investigadores de ovnis, te han acercado, te han hecho algún tipo de interrogatorio, porque por ahí lo que vos presenciaste es lo que muchos quieren vivir, experimentar, ¿no? Pero vos, ¿cómo evaluás un poco el abordaje de la investigación civil? ¿Tenés alguna opinión formada? No entiendo muy bien la pregunta. O No, sea, ¿a qué vos, se refiere? ¿cómo ves que la investigación civil del fenómeno OVNI y Ah, luces anómalas aborda el tema? A ver si vos te parece o podrías aconsejar a alguien que lo haga de una determinada manera. mira, yo no quiero dar consejos porque cada trayectoria es diferente, ¿no? Cada uno tiene sus capacidades, su historia, y en este tipo de cosas creo que tampoco sirve, a ver, invocar la autoridad científica tanto como en otros temas. ¿Por qué? Porque la ciencia le ha dado la espalda a esto, algo muy contadas excepciones. Y cuando la ciencia le da la espalda, bueno, no se puede deslegitimar el trabajo de gente que no tiene una formación científica institucional, pero que ha investigado esto con las herramientas que tuvo, que pudo crear. Entonces yo en este caso valoro mucho, digamos, el trabajo de la gente que investiga esto, sin ser científicos en cuanto a tener títulos, aunque muchos aplican métodos científicos, ¿no? Entonces, invocar la ciencia con mayúscula para esto, para deslegitimar a otros saberes u otras investigaciones, yo creo que es un error, es una falacia. Sí. Es como que acá el trabajo civil, como decía la persona que preguntó, antecedió aparentemente a la capacidad del paradigma científico de darle cabida a esto. Ahora, tampoco, obviamente, todas las aproximaciones no son igualmente valiosas. Ahí hay que ver qué seriedad tiene cada uno de las personas, grupos que investigan eso, pero yo no creo que esté en condiciones de juzgar el trabajo de la gente civil. Está bien, hay un hálito de prejuicio sobre todo esto, ¿no? Porque también los que han dejado huella en este tema, específicamente a través de los estudios que se han hecho de carácter científico, son científicos y parecen desestimados por la comunidad científica como si explorar un hecho insólito, inédito, extraño o extraordinario les quitara algún rango, y sin embargo se han utilizado, por ejemplo, hablábamos de Hegelen, con todos los requisitos que en su momento la ciencia oficial hubiese requerido para investigar este tema y dar una conclusión o por lo menos una apreciación. Y sin embargo parece que no alcanza ningún esfuerzo, no alcanza ningún instrumento, no alcanza ninguna vivencia, no alcanzan millones de testigos para convencer de que hay algo que investigar, ¿no? Pero el tema de arrogarse con prejuicio el don de la verdad o de la justeza en cuanto a la instrumentación de los estudios, hace que haya cierta animosidad, porque, vamos, vos sos un científico, Sí. Erwin Stan es un científico, Máximo Teodoranis es un científico, un montón de popes de la unilogía son científicos, astrofísicos, expertos en computación, y sin embargo nada alcanza, ¿no?
que es lo que hace que a veces se produzca una gran decepción en parte de los investigadores, pero yo siempre digo, bueno, le dan la espalda, nosotros le damos la cara, ¿no? Y hay que seguir, y hay que seguir. Ya no con la intención de convencerlos, porque la animosidad es una muralla, ¿no? No hay razones que la justifiquen. Mira, esto está, digamos, hay muchos teóricos de la ciencia misma que han dado cuenta de este tipo de procesos que se dan en el campo científico, donde a veces cuando surge un nuevo campo de investigación o un nuevo paradigma que todavía no está aceptado, establecido, le cuesta mucho legitimarse porque pone en cuestión fundamentos muy fuertes de la ciencia hasta ese momento, ¿no? El campo científico. Entonces, es muy difícil lograr esa aceptación, es una lucha. Y se producen cosas como, muchas veces como pasan en las religiones, en la historia de las religiones, con los dogmas y las herejías, por ejemplo, los esfuerzos de las instituciones para establecer un dogma termina con la expulsión, la quema del que es considerado hereje, del que se sale de ese dogma, ¿no? O sea, el campo científico es muy violento, en este sentido, como lo han sido las religiones en su historia, con purgas, con masacres, como las cruzadas, bueno. Entonces, es propio, digamos, por así decirlo, a veces de los avances del conocimiento científico, estos conflictos. Y muchas veces pasa que se tramitan más o menos bien, y otras veces los científicos que se atreven a avanzar más allá son cuestionados, son desechados por el campo científico principal. Sí, esto ocurre. Bien. Esto me lleva a una pregunta, Diego. Supongo que vos tenés algún objetivo, algún proyecto. ¿Tu intención es dar una respuesta a tus inquietudes o tu intención va también por convencer o demostrar algo, ¿no? Que tenga que ver con tu vivencia? Mira, no sé muy bien cómo responderte, pero dos cosas. Una, que con este tema yo seguí investigando en realidad en paralelo a mis proyectos oficiales de investigación. O sea, yo tengo otros temas de investigación que no son esto. Con este tema nunca establecí un proyecto que fuera oficialmente aceptado como mi tema principal de investigación, sino que esto es subsidiario. Ahora, mi idea sería elaborar y validar un proyecto sobre esto, ¿no? Desde la antropología. Pero bueno, eso, ¿a qué voy? Con el tema del convencimiento. Yo, desde que tuve esa experiencia, una de las cosas que sentí y que opté es no tratar de convencer a nadie. O sea, mientras yo pueda seguir indagando, y más aún si puedo tener experiencias de este tipo en lo sucesivo, entender, yo no creo que sea, a ver, un esfuerzo válido o que reditúa estar peleando para convencer a los demás de que esto existe, digamos, como cosa principal. No digo que no sea importante, pero es como Don Quijote con los molinos de viento. Hay gente que se le va la vida discutiendo con los que niegan esto y si existe o si no existe, qué sé yo, y los que no creen exigen pruebas que nunca son suficientes, como decíamos recién. Entonces, por ahí es un poco estéril buscar siempre convencer a los demás. O sea, lo que sí creo que no es estéril es profundizar en las investigaciones. Por sí solo se verá después si los demás o los científicos adoptan esto como válido, se convencen o no. Pero digo, si nos quedamos demasiado pegados a
al demostrar la verdad de esto, a veces no podemos volcar esas energías en la investigación. Ahora bien, Diego, en base a un proyecto sobre este tema en particular, ¿cuál es tu frontera? ¿Cuál es, mejor dicho, cuál es el objeto o la circunstancia a la que querés llegar en cuanto a tu conocimiento de este fenómeno? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apunta? ¿Qué es lo que te interesa? A mí lo que me interesa es a ver, reconocer y tratar de entender esto como, no sé cómo decirlo, como entidades que tienen, como decíamos antes, conductas, algo parecido a lo que podríamos considerar rasgos culturales, ¿no? Conductas recurrentes que se perpetúan en el tiempo y que interactúan con las personas. O sea, esa es la parte que a mí me interesa. Y, o sea, es lo que yo puedo aportar. No puedo aportar en analizar la materialidad de esto, características físicas, químicas, todo eso no estoy formado para eso, pero creo que sí estoy, nadie está formado para investigar esto, pero más que otras disciplinas para indagar este aspecto. El aspecto, llamémosle, social o cultural de las luces, ¿no? Eso sí es lo que a mí me interesaría, y digamos, el horizonte, que en realidad no sé si me animo a llegar a ese horizonte, es la interacción y la comunicación con esto. Bueno, ahí coincidimos plenamente. Creo Una que vez, perdón, Dani, una vez le pregunté a Daniel, le digo, Dani, ¿cuál es tu sueño en este proceso que estamos llevando? Me miró medio serio, con cara de antipático, como rara vez se lo puede ver a Daniel, y me dice, un sueño no, es el objetivo. Y me aclaró, el objetivo es el contacto con la inteligencia que está detrás de estas luces. Y bueno, sí, creo que todos, ¿no? Queremos buscar eso, encontrarlo. Claro, es que, digamos, eso es un objetivo fundamental, pero después está otro que es aquellas personas que ya han tenido contactos, como ustedes, como yo. Ya tuve contacto y ahora quiero entender un poco más por qué y claro. qué es lo que pasa en ese contacto y qué son estas cosas, ¿no? Y entenderlas, ya les digo, desde su conducta y su interacción con los humanos, no tanto desde su materialidad o eso. Exacto. Acá, digamos, Dani, tratar de conversar con ellas. Exacto. Eso. Hay que ver cómo. Ese es el objetivo, ¿no? Sí, me decías, No, perdón, acá está justo también Carlos Ingaramo, que dice, es un fenómeno sociológico como se planteaba en la película Encuentros Cercanos. Acá también Lea dice que un poco por lo que estaba diciendo Diego hace un ratito, dice, pregunta desde mi desconocimiento, ¿las luces de Gesdalen son reconocidas por la comunidad científica o aún no emiten opiniones? Hasta donde yo sé, nadie les da bolilla de la comunidad científica, no, salvo los que les interesa esto, que hay varios, como decía Daniel, y la comunidad científica como un todo trata de no hablar de eso directamente, no reconoce esos trabajos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parece, no estoy viendo en este momento preguntas y muchísimos saludos y muchísimos halagos a ustedes dos. Yo la ligo de rebote porque hablan del programa, pero el programa lo hacen ustedes, así que sí, están todos muy súper enganchados y súper agradecidos de esta visita que hemos tenido de Diego Escolar en Escarabajo Cósmico. Así que preguntas no estoy viendo en este momento. No sé si vos tenés alguna que te haya llevado al celular. No, estoy mirando, bueno, todos están felicitando por el programa.
Carlos Ingaramo dijo es un evento sociológico. ¿Cómo te suena eso, Diego? No sé qué quiere decir él con evento sociológico. Digamos, yo creo, si entiendo bien, en la medida en que estas luces interactúan con humanos y tienen conductas, podemos pensar también que se han establecido históricamente relaciones sociales con ellas. Por ejemplo, las comunidades que yo trabajo, bueno, hay registros desde muy antiguo de contacto con eso, no en todas las personas, pero sí en varias, interpretaciones de ellos, de qué pueden ser, de cómo hay que actuar con ellas, etc. Entonces, podemos hablar en ese sentido, para mí sí, de que es un fenómeno sociológico también, porque no es algo que esté totalmente aislado de la experiencia humana. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo, Y ya Esteban? son las 9:20 de la noche. Opa, bueno, se me pasó volando el tiempo. Bueno, pues, estamos unos minutos más. ¿Hay algo que te gustaría decir que no has dicho o que tenías ganas de expresar sobre este tema en particular o sobre vos y tu relación con todo lo que has vivido, Diego? No, ahora no se me ocurre. Por ahí, nada, qué sé yo, por ahí a veces no me gusta hablar muy seguido de esto, porque lo siento como un esfuerzo y no sé por qué. O sea, por ahí como que el esfuerzo de conceptualizar esta experiencia y todo, bueno, no, digamos, requiere una energía particular, en mi caso por lo menos, ¿no? Bueno, Te perfecto. agradecemos muchísimo, digo. Está como para seguir, pero bueno, tenemos que terminar el programa. Bueno, pero yo en particular no soy el dueño del programa, pero está para que vuelvas, ¿eh? Bueno, Porque agradezco a la mucho. gente con un montón de inquietudes. La verdad, muy, muy serio el trabajo que hacen ustedes. Estoy impactado. Bueno, gracias. Viniendo de vos es un halago enorme. Sí. Bueno, tratamos de ser, con nuestras limitaciones, serios y objetivos, sin perder el entusiasmo, sin perder la capacidad de asombro y y sin dejar de buscar lo extraordinario, ¿no? Que es lo que a esto le da un caldo especial, ¿no? Y una vivencia especial, porque son vivencias muy profundas. El solo hecho de tener que viajar, de contactarse con la gente, parece que este fenómeno, yo lo he dicho siempre, ¿no? Y siempre que he concordado con la gente que para investigar este fenómeno tenés que investigar al hombre, tenés que llegar a sus lugares, tenés que convivir, tenés que entender la realidad de cada uno. Y después en eso se contextualiza la experiencia con las luces y en general también con los ovnis, ¿no? Seguro. Y se convierten en un escenario indivisible. Bueno, aprovecho para decir algo que coincide totalmente con vos, que es y eso vuelvo a traer la antropología. Muchas veces he visto que, digamos, cuando se analizan testimonios de avistajes de ovnis o cosas así, o luces, hay como una jerarquía de testimonios que se establece desde la comunidad ufológica también, y desde los escépticos también, que es, digamos, se valora muchísimo si el testimonio es de un piloto de avión o de un militar, y se desestima bastante si es de alguien que vive en el campo o un aborigen. Entonces, yo eso estoy en contra de esa valoración, porque yo le doy la misma importancia al testimonio de un paisano que la que puede tener un piloto, un policía, porque digamos, el paisano que está contando esto muchas veces tiene una vida viviendo en el territorio, tiene un conocimiento muy pormenorizado de su entorno, sabe distinguir cuando esto es algo conocido o no, puede hacer una serie de inferencias muy, muy precisas, a veces más que alguien de la ciudad, por ejemplo,
Y lo que hay que entender y valorar es su forma de expresarlo, ¿no? Y la manera en que lo puede explicar. Entonces yo no hago una jerarquía en los testimonios. Para mí hay que valorar los testimonios en general y saber analizarlos, pero no desecharlos. Mira, coincido tanto con vos que ese fue el objetivo, por ejemplo, del Grupo Hemisferio siempre, de establecer una línea horizontal. Es más, si algún grupo en cuanto a quienes han vivido experiencias son destacados, son la gente del interior, la gente de campo sobre todo, porque no solo relatan una experiencia vivida, sino que el relato contiene su historia, su tradición, su percepción del medio donde se manifiesta. A nosotros cuando casi en tono de profecía, el paisano, unas horas antes de nuestra vivencia en Cerro Policía, se reía porque buscábamos las luces malas, ¿no? Decían, ustedes están locos. Y después nos da esa sentencia y dice, bueno, quédense tranquilos, porque si ustedes buscan la luz mala los va a encontrar. Y detrás de esa respuesta hay un mundo. Sí. Hay un mundo que no se ve o no se palpa en otros testimonios más fríos, más técnicos. Quiere decir que han entendido algo de la esencia de ese fenómeno, que ese fenómeno por alguna cuestión se integra al paisaje y se hace tan normal como las creencias de los paisanos, ¿no? Y por eso pueden convivir. La tienen tan clara, la tienen tan definida, que lo que buscamos nosotros justamente, por ejemplo, le preguntamos a cualquiera del campo, dice, ¿usted dónde buscaría las luces? Y ahí te empiezan a contar y decir, y uno repite ese consejo, esa indicación, y tiene éxito en su empresa. Así que habría que valorar más esa convivencia, es conocimiento oculto, esa convivencia con ellos es la experiencia que nos sirve de guía para entender y para buscar el fenómeno, ¿no? Y para ir a buscar lo que uno quisiera encontrar, pero ellos la tienen bien clara y esa convivencia hace que aún contando hechos extraordinarios, no dejan de ser parte de su paisaje y parte de su normalidad. Y creo que esta beta es la que aporta un montón de conocimiento que otros grupos no podrían dar. Seguro, seguro. Exacto. Además, muchas observaciones, ¿no? Porque muchas veces te encontrás en el campo con gente que ha observado muchas veces esto. Otros testigos en otras partes por ahí han visto uno al pasar, digamos. Claro. Pero hay gente de ahí que siempre los ve, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, su testimonio es muy fuerte también. Sí. Y bueno, a nosotros nos han contado en nuestros viajes de los límites protectores que respeta la luz. Por ejemplo, nunca cruzo una puerta, difícil que cruce una tranquera. Es como que le da un límite de seguridad para la confianza, sabiendo que si va a estar en su casa no va a tener ningún problema, sabiendo que si está en una parte del camino tampoco va a tener un problema, sabiendo que si se acerca buscándola, el fenómeno desaparece. Todas Pero eso estas te iba a son decir, parte de convivencia. pero hay problemas también que se plantean porque otra de las cosas que muchas veces te cuentan es que no hay que seguirlas, no hay Claro. ¿cuál es el límite de la búsqueda? Y hay muchas historias donde justamente los que las siguen se pierden en el monte, se vuelven locos. Entonces, bueno, eso también nos dice algo. Sí, claro. Me gustaría que me perdieran para ver qué es lo que ocurre. Bueno, Diego, yo por mi parte realmente ha sido un honor compartir con vos un programa y de escucharte y de aprender un montón. Voy a mirar este programa bastantes veces seguidas, ¿eh? Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, tenemos proyectos en común, así que vamos a seguir comunicados y viendo. Hay algo que a mí me intrigó mucho, cuando estuvimos hablando por teléfono hace unos días, una semana, que me dijiste que te acordás en aquel encuentro
que tuvimos en Will, todavía no habías hablado de tu caso y demás, y que con Paco y Patricio también estábamos. Y me hiciste, no sé si una confesión o una anotación, pensaste que yo era un escéptico con respecto a tu vivencia simplemente porque no hablaba, ¿no? O no participaba tanto. Y sin embargo, siempre me fascinó. Lo que pasa que dejaba que la conversación la tuvieran, la guiaran Paco y Patricio sobre todo. Claro, no, yo pensé que vos no creías mucho en estas cosas. Ya me ves. Ya me ves. Así que bueno. Bueno, te dejo el programa, es tuyo, Lingeri. No, Yo bueno, quiero ser conductor. en eso sí que te equivocás, que lo quería señalar. Este es tu programa también, Dani, por supuesto, así como también el de todas las personas que nos acompañan, que estén en el chat. La idea es que seamos lo más interactivos posible, eh, y por supuesto que todos hayamos disfrutado tanto como yo lo disfruté. Así que bueno, vos, Dani, ya sos de la casa y ya has estado varias veces y vas a estar muchísimas más también. Vos, Diego, espero que también volvamos a tener alguna reunión para Escarabajo Cósmico y también por fuera de Dale. él. Pero bueno, lo único formal que yo tengo en este programa es la despedida. Así que, Diego, te quiero invitar a que te subas al Escarabajo Cósmico, a que te acomodes donde vos quieras y nos acompañes a todos en este maravilloso viaje. Bueno, así será. Gracias por la invitación. Así Aunque estamos. no quepamos, vamos todos. Así Por es, lo menos siempre hay lugar. Bueno, hacemos muchísimas fuerza. gracias. Un gusto gigante, Diego, y bueno, muchísimas gracias a todos los del chat, a todas las personas del chat nuevamente, y a vos, Dani, también. Un abrazo inmenso y hasta Gracias. prontito, que estamos moviendo una jornada de divulgación, que ya vamos a empezar a dar más señales. Bueno, un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias por la compañía. Un abrazo a ustedes. Gracias.